Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que nos va a servir a todos en estos momentos que estamos pasando y es el cómo gestionar nuestras emociones en estos tiempos de crisis, porque bueno, mantenernos de manera tranquila y calmados en estas épocas difíciles muchas veces nos afecta no solo la manera en la que interactuamos con el mundo a nuestro alrededor, sino también con nuestro trabajo, con nuestra creatividad. Así que para eso tengo una invitada de lujo, que ella es Natalia Salinas, es Holistic Life Coach, terapeuta cuántica y la CEO detrás de una plataforma online de formación de desarrollo personal llamado Brinco Formaciones. Así que nada, Natalia, que seas tú la que nos cuentes un poquito más de ti, a qué te dedicas y bueno, un poquito sobre tu plataforma. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación, muchísimas gracias y bueno, y a toda la audiencia que está invirtiendo su tiempo en escucharnos. Yo, aparte de amar este mundo terapéutico y de enfocarme mucho en este mundo terapéutico al tema energético, ¿no? Llevo la plataforma, como tú bien decías, Brinco Formación, soy la CEO de ese proyecto que ya tiene 1 añito y medio y que busca ser el Netflix del crecimiento personal con una tarifa plana, pues ahí buffet libre, como digo yo, de desarrollo personal, pero aparte de esa parte profesional, pues soy mamá de 2 adultos, esposa, argentina viviendo en Gran Canaria desde hace 20 años, y bueno, una mujer con mucha energía de disfrutar dando y de compartiendo momentos como este con Lu. Pues muy bien, Natalia, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en Emprende Escribiendo. Pues yo pensé en ti, bueno, ya te seguía desde tu cuenta de Instagram, leía tus posts y siempre como que también me ha llamado mucho la atención el tema, eso de las emociones, de cómo gestionarnos a nosotros mismos y justamente pues con todo lo que estamos viviendo de esta pandemia, ¿no? Que yo sé que en España también la situación incluso está más complicada que, por ejemplo, en Malta, que es donde vivo yo. ¿Cómo tú has llevado este proceso en tu propia vida? O sea, ¿cómo has gestionado tus propias emociones ahora? Bueno, yo creo que decirlo de mi lado va a sonar un poco así como más en un nivel experto porque son muchos años, ¿no? Pero sí puedo hablar y me gustaría esta pregunta contestarla desde el ámbito de la gente que estoy atendiendo, ¿no? En este momento. Y lo que ha pasado es que ten en cuenta que esto ha aparecido en nuestras vidas de repente, entonces el factor sorpresa genera mucha incertidumbre y mucho miedo, ¿no? Las personas ante un acontecimiento inesperado, lo primero que hacemos es protegernos. Y esa protección muchas veces está enmascarada en un miedo. La incertidumbre genera que nuestros pensamientos comiencen a catapultar una serie de posibilidades que la mayoría son nefastas y no nos colaboran en nada. Entonces, todo este tiempo yo me he estado enfrentando incluso a situaciones de urgencia, ¿no? Porque salta aquí la hipocondría, salta el que tenía una depresión, pues se incentiva muchísimo más. Pero también surge la posibilidad, Lu, es decir, surge la posibilidad de que nos renovemos ante esto. Y no tiene que ser algo que se diga como, que suene así como muy hippie, ¿no? Porque todo caos, al fin y al cabo, nos tiene que poner esa posibilidad de renovación. Pero en cuanto a lo que me preguntas, es decir, las emociones que más se han estado viendo, es ese miedo, es esa protección, esa necesidad a sobrevivir, a asegurar el caldero, como digo yo, y que se han tenido que gestionar de una manera urgente, porque ¿qué pasa? Ya aquí no te puedes dar el tiempo ante una situación como esta, tienes que accionar, tienes que proceder, esa es la diferencia ante otras situaciones que hemos vivido en la vida. Además sabrás que esto no tiene precedentes en la historia, ni comparado con otras pandemias. Ajá, Nunca ha totalmente. parado el mundo como paró ahora, o sea, tenemos nuevos problemas que atender. Así es, y me llama mucho la atención lo que dices de que, por ejemplo, que muchas cosas se están intensificando en estos momentos, ¿no? Pues el que tenía depresión más, también los miedos y el que a veces, y eso yo creo que pecamos todos, que nos hacemos escenarios fatales en la cabeza que a la larga nunca ocurren o que nos quedamos ahí. Yo te lo digo porque yo también tengo una empresa aparte de esta que se afectó directamente porque es de turismo y mi pareja, él siempre es súper positivo. O sea, él es una persona más positiva que yo he conocido en mi vida. Lo he visto triste 2 veces en 7 años. Yo vi cómo él se afectó esa primera semana desde que cerraron el aeropuerto y que el negocio prácticamente se nos vino abajo, y yo vi un poco ese cambio de él, de cómo siempre ha estado arriba y pum, cómo se fue para abajo de un momento a otro, ¿no? Pero también él cómo volvió a renacer de esas cenizas en el que había caído y después de una semana
depresión, de estar tirado en la cama literalmente, ya fue como que, bueno, venga, ¿qué me voy a poner a hacer? Así no pueda trabajar y generar ingresos, pues voy a ponerme a hacer cosas en pro de la empresa para mejorarla, para que cuando todo esté bien, hayan nuevas cosas hechas, ¿no? Por ejemplo, en esos casos, cuando tienes clientes que te llegan, que han tocado fondo a raíz de lo que están viviendo o que están en la queja, ¿no? Desde la queja, no desde la oportunidad como tú dices, sino desde la queja. ¿Qué les aconsejas tú para dejar un poco ese papel de víctima y ver la posibilidad que no están viendo? Total. Bueno, primero que nada, resaltar lo de tu pareja, que es un experto, porque fíjate que una de las cosas que hay que hacer es esa, ¿no? Las personas que somos más bien con una tendencia mayoritariamente positiva, resolutiva, yo me incluyo en ese apartado porque lo he ganado con la vida, también nos tenemos que permitir eso que hizo tu marido. Y yo lo he hecho muchas veces en mi vida, en situaciones de colapso, lo mejor que puedes hacer a veces es apagar el motor. ¿Viste cuando el coche no arranca y tú dices, bueno, venga, a ver, voy a apagarlo, respiro, y parece que cuando le vuelves a girar a la llave, algo mágico ocurre y de repente conecta la batería, cataliza lo que hay que catalizar y la chispa le llega al motor, ¿no? A veces hay que hacer eso, y eso no es de personas débiles. Entonces, cuando tú me preguntas qué hay que hacer, bueno, no es una regla general para todos, pero los que somos muy autoexigentes, porque tenemos esa postura de, venga, esto se va a solucionar. Si caemos en un proceso como lo que le pasó a él, lo mejor que puedes hacer es darte el espacio de tiempo, ¿no? Yo a eso le llamo mi proceso drama queen, ¿no? Bueno, mira, tengo que tener mi proceso drama queen, ¿cuánto va a durar? ¿2 días? ¿3 días? Es mucho mejor, porque ¿sabes qué pasa? Interiormente, yo voy a hablar de mí, yo sé que no voy a estar toda la vida ahí, pero sé que necesito tomarme 24, 48, 72, lo que haga falta ahí. Y sales desde otra posición. Tú lo puedes comprobar, lo acabas de decir con el ejemplo de tu marido, ¿no? Pero después, ¿qué pasa con esas personas que no son como tu marido? Es decir, normalmente siempre se están quejando, siempre tienen una crítica y de repente le pones ahora en bandeja la oportunidad de que su queja tenga todas las justificaciones. Porque claro, le entras a una situación donde, bueno, ahora si te quieres quejar, quéjate tranquilo porque, vamos, de Hay lo que razones. quieras, quéjate de la sanidad, de la economía, quéjate de estar encerrado. Bueno, ahí lo que yo digo es, apliquemos la ley de la mejor oportunidad. Dentro de todo lo malo que hay, que vale, lístalo si quieres. Es más, no puedes salir de tu casa, cerró tu empresa, pon toda la porquería en una lista. Vale, y ahora con todo eso, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Opción A, síguete quejando. Opción B, busca algo productivo para hacer con tu energía. O sea, aquí también es muy importante entender el concepto que dije al inicio, cuando yo dije, bueno, yo soy una terapeuta que me he enfocado a estudiar la energía. Estudiar la energía es estudiar el 99% de lo que somos en realidad. Entonces, si yo comprendo que quejarme, una vez que ya hice la lista de cosas y quiero buscar la mejor oportunidad, quejarme va a ser todo ese rayo láser que yo tengo para que algo crezca o fomente lo mejor de sí, lo voy a apuntar a eso, yo por ende no me puedo luego quejar de que eso crezca, yo no me puedo quejar de que eso empeore. Parte de aplicar esa ley de la mejor oportunidad es ese rayo de luz que tengo cuando pienso en algo, cuando siento algo, ponerlo donde quiero que crezca. Dentro de todo lo malo siempre va a haber algo que te viene bien que crezca. ¿Cuántas personas, en España sería antes del 15 de marzo, que fue cuando se decretó la cuarentena, decían, ay, cómo me encantaría tener tiempo para hacer ejercicio y no tengo tiempo? Ay, si yo tuviera tiempo cambiaría el diseño de mis posts. Ay, si yo tuviera tiempo haría el curso, pero como no tengo tiempo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué te quieres contar? La pregunta sería, ¿podría ser dentro de todo lo malo que te ocurre aplicar la ley de la mejor oportunidad, estudiar algo, hacer ejercicio, implicarte en creación de nuevos contenidos, hacer un estudio de comparativa de mercado de tu sector, sacar las mejores posibilidades? O sea, siempre va a haber algo. Y entonces luego te preguntarás, vale, ¿pero eso es ser positivo porque soy un hippie mental que todo lo quiero ver positivo? ¿O es realmente aplicar la ley de la mejor oportunidad? Yo creo que la respuesta está muy clara. Todo lo que tú enfoques hacia algo que crecer va a ser positivo para tu vida, ya te está haciendo aplicar la ley de la mejor oportunidad. Y eso es a donde tenemos que estar. Porque, ¿qué va a ser mejor en este momento? ¿Que te sigas quejando? ¿Vas a cambiar el mundo por quejarte? No. Entonces hay que ser muy autocrítico en ese sentido. Yo siempre digo, la energía, Lu, es como, imagínate que tenemos una cartera con billetes y tienes estos billetes.
¿En qué te los quieres gastar? ¿Dónde quieres invertir estos billetes? Son energía. Donde tú los inviertas vas a hacer que crezca eso. Pero muchos andan con la cartera despilfarrando esos activos energéticos y luego se quejan de que no tienen nada dentro. Es época de revisión. ¿Dónde estoy aplicando mi energía? Exacto. En vez de estar, no sé, viendo memes que se quejan de la situación todo el tiempo, que es gracioso de vez en cuando, pero usar ese tiempo en aprender algo, lo que tú dices, tratar de hacer algo por lo que antes nos quejábamos de que no teníamos tiempo. En el mundo espiritual se dice también como que siempre tienes que pensar positivo, ¿no? O sea, siempre desde el momento uno, y yo, pues personalmente, mi visión, yo creo que no, que eso también es como una ley malentendida, ¿no? Porque tampoco podemos ser positivos y estar felices y sonrientes todo el tiempo. Como que es bueno darnos el permiso, vale, que si estoy triste hoy, pues estoy triste y me hundo en la tristeza, pero lo importante es al día siguiente eso, me arreglo y empiezo la vida nuevamente, no quedarnos ahí, pero sí un poco también aceptar. Y yo creo que eso nos pasó, bueno, nos está pasando en esa situación. La primera fase yo creo que ya la pasamos, me gustaría pensar eso, que es la aceptación, ¿no? Ya, o sea, pasó y va para largo y es así, ¿no? No va a volver la normalidad que todos queremos, primera fase. Y ahora yo creo que ya es adaptabilidad, el ver qué vamos a hacer con lo que tenemos y con lo que hay. Exacto, es importante lo que estás diciendo porque esto es como no deja de ser un duelo, ¿no? Con todas sus fases. No todo el mundo lo vive de la misma forma. Ten en cuenta que primeramente hay como un shock porque esto te cae así. De repente, tú fíjate, esto estaba en Wuhan, estaba ahí al otro lado del mundo, nunca iba a llegar, nunca nos iba a pasar nada y se instaló e hizo destrozos, ¿no? El ser humano tiende mucho a veces a subestimar las cosas y eso no forma parte de ser positivos. Tú explicabas, ¿no? Es que parece que hay una tendencia en el mundo espiritual que es como todo es happy, 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 ¿no? Y flower power, como digo yo, ¿no? No, a ver, vamos a discriminar realmente o a conceptualizar adecuadamente qué es ser positivo. Pues mira, dependiendo del momento, pensar en la versión más positiva de ti es expresar el miedo, o expresar la tristeza, o aceptar que no vas a poder controlar eso que está ocurriendo afuera. Eso te va a ir activando la siguiente fase. ¿Qué pasa cuando no pasamos la fase que hay que pasar? Porque entendimos que ser positivo es todo va a estar bien, todo es perfecto, todo va a estar bien. Entonces hay una negación, y si hay una negación no hay una aceptación, y si no hay una aceptación no se me activan las herramientas de la siguiente fase. Hay que tener en cuenta que esto es como un juego, vamos a ir pasando postas, ¿no? En la vida. Y lo mismo, este escenario del juego, lo que requiere de mí es aceptar que va a cambiar, aceptar que ya nada va a ser igual. Cuanto antes yo acepte que las cosas cambiaron, antes voy a poder activar la siguiente fase, que es la que examina mis recursos, para que yo pueda ubicar qué recurso ahora no. Entonces me imagino en el juego, en ese cuarto donde entro y están las armas, las herramientas, pero ¿por qué se me activó la fase esa? Porque ya pasé la fase anterior del juego y ahora entro en ese cuarto donde están las herramientas o las armas y elijo las que mejor me van. Por eso no hay que confundir el todo está bien con el ser un negado de la vida y el vivir unas gafas oscuras y unas orejeras. No podemos vivir así. Nosotros percibimos a través de nuestros 5 sentidos el mundo físico y nos informa a través de la forma. Fíjate, la información es lo que le da forma a mi mundo. Por eso también es importante cómo yo me informo. Si yo estoy todo el día dándole a la matraca del telediario y mueren 115 hoy, mañana mueren 500 y cierran las empresas, ¿qué le va a dar forma a mi mundo? ¿Qué información estoy utilizando de materia prima para crear mi realidad? También ser positivo significa seleccionar qué información quiero y no tiene que ver con no mirar las informaciones. Es decir, si bien yo no abuso del telediario, yo me informo, yo tengo que estar informada, yo tengo una empresa, tengo que saber qué va a pasar, pero hay que saber cómo quiero informarme también. Y justo hablando de eso, ya encaminándonos a el dónde depositamos también esa energía, ¿no? En cuanto a lugares, a personas, porque también, obviamente, si estamos haciendo videollamadas solamente con personas que se quejan, pues absorbemos eso mismo. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo recién llegué a Malta, yo siempre he vivido en ciudades grandes. Esta ha sido la primera vez que vivo en una isla tan pequeña y que toca coger avión para ir a otro lado, ¿no? Hay mucha gente que se queja de Malta. Y yo me acuerdo que trabajando en la oficina, yo estaba muy contenta de vivir aquí, o sea, yo estaba en mis primeros meses, mi primer trabajo por fin en algo de lo mío, yo estaba en mi mejor momento, pero de tanto escuchar a mis compañeros siempre hablar tan mal de Malta,
Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y decía, ay, eso es una mierda, ¿sí? Y ya yo llegaba a hablarle a mi pareja de lo mal que era Malta y por qué nos teníamos que ir. Y después yo empecé a pensar, pero eso es mío o es algo que yo he adquirido de otras personas, que uno coge todos esos mensajes que vienen de otras personas como nuestros. Entonces, ¿cómo prepararnos o cómo protegernos mejor para no absorber también como toda esa energía negativa que puede haber por parte de personas cercanas a nosotros en estos momentos? Bueno, primero que nada, yo creo que estarás de acuerdo conmigo a que para poder ser una persona crítica que pueda decidir y ejercer su libre albedrío con conciencia, hay que también amar el conocimiento, el estudio, el incorporar distintas informaciones. Es muy difícil poder realmente estar en un libre albedrío si yo no fomento mi inteligencia. Elijas el campo que elijas, yo se lo digo mucho a la gente que está en el sector espiritual, o sea, mira, que estés en el sector espiritual no quiere decir que seas un ignorante, o sea, tienes que estudiar de política, de economía, de marketing, o sea, a mí me encanta estudiar y eso hace que yo pueda filtrar la información que me aporta en la vida de la que no me aporta y también no juzgar la que no me aporta, es decir, es como si me estuviera probando anillos y digo, ah, mira, este no me entra, este no entra en mi dedo, no es un anillo para mí. Pero ¿por qué puedo llegar a decir este no es un anillo para mí? Porque sé cuánto mide mi dedo de diámetro, ¿no? O sea, yo tengo que entender qué pertenece a mi mundo y qué no, porque si no terminamos cayendo en lo que tú dices, ¿no? Es decir, cualquiera me contamina mi decisión. Y es realmente mi decisión, estoy operando desde mi libre albedrío, porque lo único que tenemos aquí es libre albedrío. Otra no, tú no puedes controlar lo que te va a pasar. Ni aún, fíjate yo que trabajo con cuántica, que trabajamos con el poder de la mente y la capacidad de generar futuros controlados dentro de lo que queremos materializar a través de ley de atracción y demás. Yo siempre le explico a la gente, hay una ley que es la ley de evolución, que es la que marca lo que tu alma viene a vivir a este plano, y aunque tú seas el crack del secreto y te hayas leído todos los libros, lo que tú tienes que experimentar como ser humano, porque eso es lo que te va a hacer evolucionar, ya tú puedes tener todo el control mental que quieras, pero lo vas a tener que vivir. Siento decirte esto. Ahora, lo que sí vas a poder hacer con eso que te toque vivir es la capacidad que tienes de operar bajo tu libre albedrío y decidir qué actitud quieres operar con eso que te está pasando. Entonces, es bueno también, y deja de acrecentar la ignorancia también que muchas veces se maneja en este sector, que la gente entienda que tenemos poderes muy grandes, pero que también depende de cómo apliquemos ese libre albedrío. Porque si vamos a vivir en la ignorancia, pues cualquier cosa nos va a sorprender o nos va a dominar. Pero es muy importante eso. Y un tema que a mí personalmente también me gusta mucho, las palabras que usamos, que justo lo leí en uno de tus posts en Instagram y me llamó mucho la atención y dije, tengo que preguntarle eso. Bueno, me dedico a escribir, es mi herramienta favorita de expresión, siempre lo ha sido, sanadora totalmente desde chiquita, y para mí tiene mucho poder tanto la palabra escrita como la palabra hablada, como que eso de cree y crea, hay una frase, ¿no? Que cuidado con lo que dices porque se puede cumplir, entonces lo mismo, cómo prevenir el usar esas palabras también que tienen connotaciones negativas sobre nosotros mismos y sobre la situación, que al final también moldean la manera en la que vivimos. Total, dentro de lo que es la escala de manifestación, la palabra es vibración, la palabra decreta y además la palabra condiciona y renueva mis creencias. Por eso también funcionan las afirmaciones, porque imagínate si yo tengo la creencia distorsionada de mí misma, de que no valgo nada, hay unas metodologías evidentemente, ¿no? Pero yo comienzo a operar con el poder de la palabra, tanto escrita como hablada, mi sistema de creencias comienza a sobreescribir encima, o sea, de lo que digo, lo que he creído durante tanto tiempo. O sea, tengo posibilidades de borrar esas distorsiones a través de la palabra. Pero además, la palabra va a ser un poco la prueba de mi coherencia también. Yo realmente hablo o me expreso al mundo como siento y como pienso, o digo una cosa y luego siento otra y luego hago otra totalmente diferente, ¿no? Una de las primeras cosas que se hace en consulta cuando viene una persona con un desequilibrio importante en la vida, y hablo de desequilibrio a que tiene desordenado su mundo, es la prueba de que esté una semana escribiendo lo que se cuenta. Y cuando hablo de lo que se cuenta, estamos hablando de lo que habla de sí mismo a otro, de lo que habla de otro a sí mismo o al mundo,
mundo y de lo que cuenta del mundo también, para luego entrar en el fuero interior de, vale, no lo hablas, pero ¿qué te cuentas sobre ti mismo? Porque va a tener mucha injerencia en cómo luego lo terminas largando por tu boquita, ¿no? Y es como un examen de análisis que muchos se quedan flipando porque dicen, mira, llevo una semana escribiendo lo que he hablado y la mayoría de las cosas que digo, a veces ni las siento, las digo por decir y me pongo realmente a pensar, pero ¿por qué dije esto si no lo siento? Es una prueba muy fuerte la del lenguaje. Yo tengo el reto del lenguaje precisamente por eso, porque la manera en la que hablamos, también ten en cuenta que hay idiomas que son mucho más de alta vibración que otros, ¿no? Porque nosotros tenemos palabras que generan mucha distorsión y las utilizamos como chachi, ¿sabes? Como, wow, qué palabra bonita. Una de ellas que yo la machaco mucho es la palabra lucha. Para nosotros hablar de lucha es algo positivo y en realidad yo les hago a la gente la prueba de, digo, escriban la palabra lucha en un papel, pónganse a mirar la palabra lucha y anoten en otro papel qué imágenes les vienen de la palabra lucha. Y el 90% de las personas que hacen este ejercicio, las imágenes que le vienen a la mente de la palabra lucha es pelea, sacrificio, sangre, enfrentarse al enemigo. Y entonces cuando hablamos de estoy en la lucha, que es una frase muy argentina, cuando saludas a alguien en la calle, estoy en la lucha, ¿no? O luchemos. ¿En qué nos estamos introduciendo? ¿En qué energía estamos trabajando? ¿Realmente estamos trabajando en la energía de salir adelante, de elegir mi mejor posición dentro del plano físico de la vida? ¿O estoy en un bucle energético que lo único que va a hacer es alimentar mi distorsión de lo que es salir adelante en la vida? Es muy importante analizar estas cuestiones. Me encanta, creo que ese ejercicio lo voy a hacer, el de anotar las cosas que digo, porque sí, es que nos damos cuenta muchas veces que lo que decimos a veces no nos pertenece, a lo mejor puede ser para encajar con el diálogo de la persona con la que estamos hablando. Pero este ejercicio el uno falla, porque fíjate que va a haber palabras que para ti vengan imágenes diferentes que para mí. Yo cuando hago el reto del lenguaje, que se aplica a este ejercicio, siempre les digo, mira, no generalicemos. Si para ti la palabra lucha es como que te imaginas subiendo una montaña y es súper positiva, pues síguela usando, quiere decir que a ti no te genera distorsión esa palabra. Pero al 90% de las personas, la palabra lucha les genera distorsión. Entonces es bueno hacer ese análisis con las palabras que utilizamos para ver cómo crear el lenguaje más elevado energéticamente para mi arquetipo energético. Es brutal. De verdad que sí. No, sí, cuando dijiste lucha yo me imaginé boxeadores. No sé, fue la primera imagen que se me vino a la cabeza. Así que es súper interesante para los que estén también escuchando. Y bueno, Natalia, última pregunta. ¿Qué es inmunidad energética? Y luego algunos tips que podamos todos aplicar. Bueno, inmunidad energética es un término que comencé a acuñar yo cuando empecé a estudiar, digamos, forma que tiene el campo electromagnético de defenderse o de protegerse de las situaciones externas. Comprobé que personas con una alta frecuencia vibratoria enferman menos, incluso independientemente del físico que tengan. Es decir, hay personas gorditas, por ejemplo, con el colesterol alto, diabéticas, que tienen una alta vibración y su tendencia a enfermar es muchísimo menor a una delgada que tiene una salud mejor, pero maneja emociones más tóxicas. Entonces, por así decirlo, la inmunidad energética va a ser la vibración de mi campo electromagnético, que se mide aproximadamente, el campo electromagnético es nuestros brazos estirados. Aquí tengo una pared, no puedo estirar este brazo. Pero imagínate un poco más, cuanto más elevado es el campo, más ancho es, y no tiene exactamente una forma redonda, es como si fuera un donut aplastadito, y tiene como unas membranas, si esto se pudiera ver, ¿no? Entonces, ese campo se alimenta en forma circular, va haciendo, no sé si recuerdas esos resortes de colores que, no me acuerdo cómo se llamaban, que teníamos para jugar de pequeñas. Sí, creo que sí, pero tampoco, pero no me acuerdo cómo. Bueno, imagínate que te encerraras en un rulo de esos, ¿no? Entonces la corriente energética va de manera como en bucle, ¿no? Y bueno, va distribuyéndose. ¿Qué pasa? Este campo que lo tenemos todos, hay personas que lo tienen rasgado, agujereado, manchado, denso,
porque tienen quizás muchas memorias de dolor que no trabajaron, viven en la crítica o viven en la queja, en la ira, en el miedo. Entonces este campo es muy permeable para todo lo que existe fuera de ese campo, con lo cual tiene muchísima interacción todo lo que pasa afuera. Cuando viene una situación como esta, pues esas personas son mucho más susceptibles de caer que personas que tengan un campo elevado, ¿no? E incluso cuando hablamos de enfermedades, como lo que nos estamos enfrentando ahora, una persona que vibra en una vibración mucho más alta, en el campo de posibilidades de contraer una enfermedad, o sea, es muy pequeño el campo de posibilidades de contraer una enfermedad, porque no vibra en la frecuencia de la enfermedad. Para vibrar en la frecuencia de la enfermedad hay que tener unas condiciones, o sea, tienes que aplicar, porque las enfermedades en realidad vienen para que aprendamos algo. Si esa persona está en una frecuencia alta, pues no va a tener que vivir el aprendizaje desde esa experiencia de enfermar. O quizás pues manejará enfermedades mucho más dóciles, más sutiles, un resfriado, un dolor de cabeza. Pero sí es verdad que el campo energético, o sea, el campo electromagnético que tenemos, tiene una forma de estar inmunizado y es a través de elevar la vibración. ¿Cómo elevamos la vibración? Voy a concretizar mucho en la etapa en la que estamos ahora, ¿vale? Escuchando, por ejemplo, las noticias que realmente tengo que escuchar, porque me tengo que informar, incluso regular en qué horas me voy a sentar. Puedo hacer un diario de energético, donde siempre vas a notar que hay una hora del día que estás mucho más elevado y otra que estás más bajo. Entonces, aprender esos rangos horarios para que cuando estoy más bajo, tire de cosas que me eleven. Por ejemplo, la música es un gran conductor para elevar vibración. La música hace que nosotros podamos resonar con esa frecuencia y elevemos también la nuestra. Por ejemplo, hay mucha gente que en este momento está sola, no puede recibir abrazos, no puede liberar esa oxitoxina que necesita, entonces la puede liberar a través de hablar con personas por videoconferencia que les aporten, leer libros que le llenen, escribir como lo que tú estás diciendo, estar en el sol ayuda mucho a elevar la vibración, el sol lo necesitamos, es vital para mantener nuestra inmunidad energética. Yo, por ejemplo, en esta casa donde estoy no tengo jardín, e intentar pasar mis sesiones las doy al lado de esta ventana, por ejemplo, intento que todo el día que estoy trabajando el sol me esté mirando. Es importante hacer todas estas pequeñas cosas. Luego, expresar las emociones también me va a ayudar. Si tengo a alguien a quien contarle cómo me siento, escuchar a otra persona, puedo también en la escritura, como hablábamos, hacerlo esto de la expresión emocional, beber agua mirando al sol por la mañana, agradecer, eleva muchísimo la vibración, la gratitud, permanecer en gratitud. Los alimentos, pues siempre va a elevar más la vibración comer vida que comer muerte. ¿A qué le llamamos comer muerte? Con el respeto, ¿no? Yo también como carne, ya casi no como la misma cantidad que comí antes, pero es comer muerte, comer carne. Ten en cuenta que estamos comiendo la historia de un ser vivo que muere para nosotros, ¿no? Es parte de la cadena de la vida, pero tiene una densidad energética esa comida y yo tengo que compensarla con mi propia energía. Entonces, para yo metabolizar la energía de ese animal, yo tengo que usar energía mía. Todo lo que tenga que ver con metabolizar a un ser vivo que me estoy comiendo muerto va a requerir mucha más energía, por ende va a bajar mucho más mi vibración. Esto lo tenemos que también saber porque influye en nuestro campo electromagnético. Y bueno, podría seguir con muchísimas más cosas, pero un poco para darles una pincelada. Yo estoy aquí aprendiendo también un montón y seguro que la gente también, así que nada, me ha encantado de verdad todos estos consejos que nos estás dando, súper fáciles de aplicar y con conceptos que a veces no los sabemos, ¿no? Que los ignoramos muchas veces y es bueno como que alguien como tú, que te dedicas a esto, pues nos lo recuerdes. ¿En dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más de ti, de tus servicios, de lo que haces? Me encuentran en todas las redes sociales más conocidas, Instagram, Facebook, YouTube, con el nombre QuantiCoach, que es QuantiCoach, se escribe QuantiCoach, y también en mi web quanticoach.com y en mi plataforma donde todos mis cursos los tienen por esa tarifa plana, que también se lo pueden preguntar a Lu, cualquier cosa, y Lu les da enlace a brincoformación.com. Sí, lo dejaré en el link del post que acompaña el episodio, ahí estará todos los links para que contacten con Natalia. Y nada, Natalia, de verdad que me has dejado con muy buena energía, mi vibración ha subido. De eso. Sí, a tope de power, como digo yo. A tope de power. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ti, corazón, y a todos los que nos escuchan. Gracias.